para todos, que Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de reunirnos nuevamente, de poder compartir con todos ustedes este día especial, de alabar y glorificar el nombre del Señor. Damos muchas gracias por la vida de cada uno de ustedes, los que están conectados en este momento, y pedimos que el Señor les bendiga y les guarde siempre. Les invito para que compartamos el día de hoy una lectura en el libro de Segunda de Reyes 6, del 8 al 23. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Israel y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: no me declaréis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declarará al rey de Israel las palabras que tú hablarás en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y lo siguió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron, y se hallaban en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo: los mataré, padre mío. Y le respondió: no, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Entonces se les preparó una gran comida, y cuando habían comido y bebido, los envió, y ellos se volvieron a su señor, y nunca más vinieron bandas armadas de Siria a la tierra de Israel. Amén. Señor y Padre Celestial, te damos muchas gracias, bendito Dios, por la oportunidad que nos das de reunirnos, de venir a alabarte, glorificar tu nombre, Señor, y acercarnos, Señor, confiados a ti, de que tú tienes cosas buenas para darnos cada día, Padre Celestial. Te damos gracias por los hermanos de nuestra iglesia, Señor, y los colocamos a cada uno por nombre, Padre Celestial, para que tú les guardes y les bendigas y les tengas en salud a cada uno, Señor. Te damos gracias, Señor, y te alabamos, te glorificamos, porque esta es la oportunidad, Señor, de venir a ti reunidos, Señor, en tu nombre, para exaltarte y alabarte, Señor, por medio de las alabanzas, glorificar tu nombre en la adoración, Señor, y acercarnos a tu presencia para bendecirte, Padre Celestial.
Te exaltamos, Dios bueno y misericordioso, porque tú eres grande, Señor, y has tenido cuidado de cada uno de nosotros en todo momento, Dios. Te glorificamos, te exaltamos y venimos, Señor, con un corazón humilde, Señor, delante de ti, poniendo nuestra alabanza y nuestra adoración en tus pies, Padre Celestial. Venimos con gozo, Señor, delante de ti, para bendecirte, Señor. Haznos dignos de venir a tus pies, Señor, para exaltarte. Te damos gracias, Dios y Padre, porque tenemos esta oportunidad tan maravillosa de encontrarnos, Señor, para alabar tu nombre. Gracias te damos, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros durante este culto, Señor, que bendigas tu palabra, Señor, y que sea refrescante para cada vida, Señor, y que sea de bendición, que nos edifique, Señor, y que tu palabra hable a nuestros corazones, Señor, y nos ayude, Señor, a reconocer cada día que tú tienes grandes cosas para nosotros y que tú, Señor Jesús, has cuidado y has permanecido a nuestro lado siempre. Te exaltamos, te glorificamos, te alabamos, Señor, y quedamos en tus manos dándote gracias por lo maravilloso y bueno que eres y porque siempre, siempre, Señor, sabemos que tú estás a nuestro lado guardándonos y cuidándonos. Te exaltamos, maravilloso Dios, quedamos en tus manos dándote muchas gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora les invito para que compartamos este tiempo de alabanza y adoración juntos. Que Dios los bendiga. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Que me rescató, que me liberó.
Vamos a adorarlo con todo nuestro ser. Nuestro Dios es fiel, amén. Aleluya. Oh. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Da un grito de júbilo. Eres fiel. Canta bien fuerte. Señor, eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Vamos, decláralo. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre, siempre fiel, siempre siempre fiel, siempre fiel, eres fiel. Levanta tu voz. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh Jesús, tú eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Por siempre. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Oh, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente, gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos
tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Dilo conmigo. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, y siempre cantaré, soy más que vencedor. Yeah. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo y nadie más, solo en Jesús yo encontré la paz. Él me llena de su espíritu de amor, por siempre cantaré, soy más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. A ver, con las manos arriba, aquí. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevas. Que se oiga todo el pueblo. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en... A ver, son las mujeres, levanten la voz las mujeres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre. Ahora todos los hombres. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria. La última vez, dilo. Si tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Oh sí, tu mano me sostiene, siempre. ¡Aleluya! Un saludo muy especial a todas las familias que cada 8 días se conectan con nosotros en vivo y en directo, donde podemos compartir a través del chat los saludos, los comentarios acerca de la enseñanza, los comentarios acerca de la alabanza, enviarse saludos los unos a los otros. Eso es muy hermoso y muy bonito poder compartir por este medio. Pero también queremos enviar un saludo muy especial a todas las personas que durante la semana nos siguen a través de YouTube. Son muchas las reproducciones que tenemos cada semana y es una forma de agradecerle al Señor por la forma que Él está usando este tiempo para alimentarnos a través de su palabra. Así que mis amados hermanos y amigos,
ánimo, vamos adelante, seguir alimentándonos en la palabra del Señor, que siempre trae un consejo oportuno para nosotros. La palabra de Dios se cumple cuando dice que no llega vacía. Y gracias al Señor por usar estos medios y esta palabra para traer ese consejo que necesitamos en el momento más oportuno de nuestras vidas. Y hoy no va a ser la excepción. Hoy Dios tiene un consejo muy especial para nosotros, también a través de su palabra. Vamos a orar, a pedir la guía del Espíritu Santo que nos guíe a través de su palabra. Padre, gracias una vez más por darnos este privilegio de estar frente a tu palabra, una palabra que es viva y es eficaz. Gracias, Padre Celestial, por tu Espíritu Santo que nos da la sabiduría y la capacidad de entender lo que tienes para nosotros en el día de hoy. Te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Durante este mes hemos estado hablando acerca del libro de Reyes. En este libro de Reyes encontramos que Dios hace cosas muy sobrenaturales, cosas que humanamente son difíciles que podamos hacer. ¿Recuerdan ustedes la primera enseñanza? Cómo Dios siempre actúa a favor de su pueblo. Vimos cómo Dios es un Dios que provee para las necesidades de su pueblo. Eso lo vimos en cómo Dios sustentó a una familia en momentos de crisis simplemente con un puñado de harina y un poquito de aceite durante un buen tiempo. Hace 8 días también vimos otro milagro sobrenatural de Dios, y es actuando Dios a través de la sanidad. Cómo Dios sanó al rey Ezequías de una enfermedad, y no solamente le sanó, sino que le extendió la vida. Y también mostró su poder en la forma como Dios es capaz también de retroceder el tiempo. Hoy queremos ver otro de esos milagros sobrenaturales de Dios, y es a través de la defensa que hace a favor de su pueblo. Dios entonces es un Dios proveedor, un Dios sanador, pero también es un Dios que nos defiende, y es lo que queremos aprender en el día de hoy. Para los que toman nota, el título que le he colocado a esta reflexión es Aprendiendo a ver lo que no se ve. El texto es segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículo 8, texto que leyó Maribel al principio. Y para no leer nuevamente el texto, que es un poco extenso, simplemente quiero resumir lo que Dios nos está diciendo en ese texto y resaltar algunos versículos de ese texto para ver el poder de Dios manifestado a favor de su pueblo, en defensa de su pueblo. La historia es la siguiente. Resulta que el pueblo de Dios ha tenido enemigos a lo largo de la historia. Y uno de esos enemigos era la nación de Siria, el rey de Siria. El rey de Siria quiso acabar con Israel, pero resulta que cada que hacía el intento de acabarlo, fracasaba. ¿Por qué? Porque resulta que cada que el rey de Siria enviaba sus tropas a Israel, Israel ya sabía y estaba preparado para enfrentar al ejército sirio. Esta escena se repitió varias veces, que cada que él enviaba sus tropas, el pueblo de Israel estaba listo, las tropas de Israel estaban listas para defender su nación, y por lo tanto no podían hacer nada. Esto indignó al rey de Siria, al cual dijo: seguramente hay un traidor dentro de nosotros, porque cada que uno planea una estrategia militar para acabar con Israel, resulta que ellos ya saben y están preparados y no hemos podido hacer absolutamente nada por ellos. Resulta que de repente se levanta alguien del ejército y le dice: rey, lo que pasa es lo siguiente. En Israel hay un profeta que se llama Eliseo. Este hombre sabe
exactamente lo que tú haces. Y no es porque nosotros se lo comunicamos, sino su Dios se lo comunica y él lógicamente se lo comunica a su pueblo. Resulta que el rey se llenó de ira y dice, ubíquenme a ese hombre, a ese Eliseo. Y le dan la información al rey de que Eliseo está en una ciudad que se llama Dotán, como nos dice el texto. Y entonces el rey de Siria prepara sus tropas, prepara su ejército y digan, vayan, captúrenlo y después que lo captura acaben con Israel. Es la historia que nos está mostrando el texto. Pero resulta lo que va a suceder en el desenlace de lo que va a suceder en este texto, y vamos a empezar a mirar el versículo 14 y el versículo 15 del capítulo 6 del segundo libro de Reyes. El versículo 14 dice, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. El texto nos está mostrando que precisamente el rey de Siria envía sus tropas y rodea a la nación de Israel, primero para dar captura a Eliseo y luego para atacar al pueblo y acabar con la nación. El texto nos está mostrando que en la mañana el sirviente de Eliseo se levantó y ve un gran ejército que está rodeando la ciudad. Precisamente era el ejército sirio. El criado sabía exactamente lo que iba a suceder, porque resulta que cada que venían las tropas enemigas, no solamente mataban a la gente, sino que capturaban a los hombres, a los niños, los mataban y acababan con hombres y mujeres, y la nación era destruida. Por lo que el siervo de Eliseo exclama, miren la expresión que él hace en la segunda parte del versículo 15, cuando dice, oh Señor, ¿qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. Pero resulta que el siervo de Dios ya era costumbre de que Dios le hablara y le dijera los planes del enemigo, y él lógicamente se preparaba. Entonces Eliseo le responde a su criado, versículo 16, no tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Con toda la tranquilidad del caso, Eliseo le contesta a su siervo eso. No te preocupes, mijo, Dios está con nosotros, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. La respuesta de Eliseo muestra que él sabe exactamente lo que Dios iba a hacer y lo que sucede, la forma como Dios iba a actuar a favor de su pueblo. Si Dios ya lo ha venido haciendo por mucho tiempo, esta no era la excepción. Dios nuevamente iba a actuar a favor de su pueblo. Versículo 17 dice que entonces Eliseo oró. Mire lo que el texto dice. Eliseo va y le presenta a Dios la necesidad que hay en oración. Ve que el pueblo estaba en peligro. La nación estaba en peligro. Era el pueblo de Dios el que estaba en peligro. Por lo tanto, la actitud de Eliseo fue, Eliseo entonces oró. Mire las palabras que Eliseo le dice a Dios. Oh Señor,
abre los ojos de este joven para que vea. Ora por su criado. Así que el Señor abrió los ojos del joven, y cuando levantó la vista, vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de juego. Es la forma como Dios actúa a favor de su pueblo. Dios envía su ejército para defender a su pueblo. Es la forma como Dios nos rodea en momentos de peligro. Cuando estamos en peligro, mis amados hermanos, Dios actúa a favor nuestro. Él envía su ejército a defendernos. La palabra nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y no es la excepción y no es la primera vez que vemos un milagro de protección de Dios a favor de su pueblo. Así que la oración de Eliseo fue que este joven viera que el ejército de Dios los estaba rodeando, estaba a favor de ellos. ¿Cuántas veces nosotros estamos en peligro? Y sin darnos cuenta, Dios nos está rodeando, nos está protegiendo. Pensemos cuántas veces hemos estado en peligro y sin darnos cuenta, Dios ha actuado a favor de nosotros. Es posible que hemos estado en peligro de muerte, en peligro de ser asaltados, en peligro de ser arrollados por un vehículo, en fin, tantos peligros que nos rodean constantemente. Pero allí tenemos el ejército protector de Dios que nos defiende a cada instante. Muchas veces somos como el siervo de Eliseo, que no vemos más allá de lo que nosotros podemos ver. Por eso el título de la reflexión es Aprendiendo a ver más allá de lo que no vemos. Es la forma como Dios nos rodea. Dios nos dice que Él nos defiende, que nos guarda, que nos cuida. En momentos difíciles, en momentos de peligro, ahí está Dios rodeándonos con su ejército. Ahora, lo más natural para el siervo de Eliseo hubiese sido de que Dios utilizara su ejército para atacar a los sirios y acabar con ellos. Ahora, si esto hubiera sucedido, ¿se pueden ustedes imaginar la gran matanza que hubiera sucedido? Porque el ejército sirio estaba rodeado por el ejército de Dios. Y lo más natural para el siervo de Eliseo era Dios, entonces acaba con ellos. Pero vamos a ver la forma compasiva de Dios actuar con misericordia, no solamente a favor de su pueblo, sino a favor aún de nuestros enemigos. Dios es un Dios de misericordia. Y cuando Dios muestra su misericordia, es simplemente para mostrar su maravilloso poder frente al enemigo. Es lo que está pasando en esta historia. Versículo 18, lo que dice el texto. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó. Una segunda oración que hace Eliseo. Primero oró por su siervo para que fueran abiertos sus ojos y vieran la forma como Dios lo defendía. Pero la segunda oración que hace Eliseo es por sus enemigos, a favor de su pueblo, cuando dice: oh Señor, haz que ellos queden ciegos. Entonces el Señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. ¿No les parece a ustedes un Dios maravilloso? Cuando el ejército enemigo avanza para dar captura a Eliseo
y acabar con la nación de Israel, Eliseo ora a Dios y le hace una petición. Señor, no los acabes, no los destruyas, haz que queden ciegos. ¿Y saben lo que sucedió? Que el avance se detiene. Los carros de guerra se arremeten entre ellos, la caballería sufre un colapso, hay un desconcierto total en el ejército enemigo. Unos van para atrás, otros para los lados, se atropellan entre ellos mismos y simplemente los israelitas están viendo el poder de Dios actuando sobre el enemigo. La oración de Eliseo fue: Señor, que queden ciegos. No fue: Señor, destrúyelos. Como muchas veces nosotros oramos por nuestros enemigos. Cuando alguien quiere hacernos daño, nuestra oración: Señor, acábalo o acábalos. Pero la oración de Eliseo fue: Señor, haz que queden ciegos. Simplemente. Eso es lo que encontramos en el texto. Ahora, el ejército enemigo actúa como si estuviera loco. Porque lógicamente al quedar ciegos no saben para dónde van. Y no saben qué es lo que está pasando. El profeta Eliseo entonces se dirige a ellos. Y cuando llega donde está la tropa, va hacia el comandante que estaba dirigiendo la tropa del ejército enemigo y le dice: yo os guiaré a donde está el hombre que ustedes están buscando. Imagínense, al que estaban buscando ahora se acerca al comandante y le dice: yo lo voy a llevar al hombre que ustedes están buscando. Ahora, cuando llegan a la ciudad de Samaria, lógicamente ellos están alrededores y llegan a la ciudad, al centro de la ciudad. Y miren la segunda oración que Eliseo hace. Versículo 20. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración: oh Señor, ahora ábrele los ojos para que vean. Entonces el Señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. ¿Se dan cuenta lo extraordinario de Dios? Versículo 21. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo: los matamos, padre mío, los matamos. Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Imagínense. Eliseo va al comandante, lo lleva al centro de la ciudad, y cuando están en el centro de la ciudad, lo que dice el rey de Israel es: los matamos. Los tenemos en nuestras manos. Es la oportunidad de acabar con ellos. Entonces Eliseo le dice: no, Señor, no vamos a acabar con ellos. En vez de acabar con ellos, dele más bien comida y bebida, y luego que estén bien comiditos y bien bebiditos, entonces mándenlos para donde su amo. ¿Qué forma tan rara y tan extraordinaria al mismo tiempo del actuar de Dios con los enemigos? En nuestro lugar, ¿qué haríamos? Haríamos como el rey de Israel. Acabaríamos con el enemigo. Nos quitamos el problema de encima. Acabamos con ellos. Aquí vemos a un Eliseo que ha aprendido del carácter compasivo de su Dios.
de un hombre que no actúa bajo los impulsos humanos, sino que actúa bajo el carácter compasivo de su Dios. Eso nos recuerda el carácter compasivo de Jesús, que mientras estaba clavado en una cruz, Jesús simplemente decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el carácter compasivo de nuestro Dios, aún con los enemigos. Imagínense nuestro Dios, si aún tiene compasión de los enemigos, ¿cuánto más tiene compasión de nosotros, sus hijos? Ese mismo carácter compasivo de Jesús en la cruz. Jesús en la cruz simplemente, siendo Dios, hubiera podido descender de la cruz y acabar con sus enemigos. Pero Él no lo hizo de esa forma. En cambio, Él clamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿se pueden ustedes imaginar la sorpresa de estos hombres que esperan ser ejecutados? Rodeados, van al centro del enemigo y ven que están rodeados ahora por sus enemigos, tal vez sin opción de escapar. Lo único que les esperaba era que fueran decapitados. Pero vaya sorpresa lo que ellos se llevan. En vez de ser masacrados, ahora reciben un banquete por parte del enemigo. Les hacen una fiesta, comida, bebida, y luego los mandan de regreso. Vemos el carácter compasivo de nuestro Dios. Cómo Dios nos defiende, pero también actúa con amor hacia nuestros enemigos. El versículo 23 nos dice de la siguiente manera. Entonces, el versículo 22 voy a leer. Claro que no. Después que el rey le dijo al rey de Israel que si los mataba, Eliseo dice: claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de Israel. Lejos de la tierra de Israel, nos dice el texto. Aquí vemos el desenlace de esta historia. Años más tarde, encontramos en las enseñanzas de Jesús, dándonos un consejo a nosotros también, cómo debe ser nuestro proceder frente al enemigo. Si bien es cierto, mis amados hermanos, el pueblo de Dios ha tenido enemigos a lo largo de la historia. Esa historia que acabamos de ver, no solamente del rey de Siria, sino de otros ejércitos que siempre habían querido acabar con Israel, y el pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos. Y nosotros hoy no somos la excepción. Hoy nosotros también tenemos enemigos que quieren acabar con la iglesia de Dios, que quieren acabar con el cristianismo. A lo largo de los siglos, el cristianismo ha sufrido grandes ataques. Los primeros misioneros que llegaron a Colombia, muchos de ellos tuvieron que dar su vida a favor del evangelio para que usted y yo hoy tengamos este evangelio. Y nosotros hoy en día aún tenemos enemigos que se oponen. Si no basta ver a su vecino cuando usted es cristiano o a su familiar, lo primero que le dice: te volviste loco, te volviste evangélico, ahora sí te enloqueciste, y empiezan los ataques. Ataques, lógicamente, por causa del evangelio, pero nosotros no debemos actuar de la forma en que ellos actúan. Encontramos el ejemplo con Eliseo
cómo actuó con el carácter compasivo de Dios, perdonando la vida de sus enemigos. Pero también en el Nuevo Testamento encontramos la enseñanza de Jesús para con nosotros cuando nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 20, Romanos 12, 20 y 21 nos dice lo siguiente: en cambio, si tu enemigo tiene hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejes que el mal los venza, mas vence el mal haciendo el bien, nos dice la palabra. Quiero concluir esta reflexión en la palabra en el día de hoy pensando en lo siguiente. Dios está en su trono y protege a sus hijos. Protección que vemos en todo momento a favor nuestro. Y nos permite ver algunas veces más allá para aprender a ver lo que no se ve. Es la forma como Dios actúa. Simplemente para depositar nuestra confianza en un Dios cuyo poder es mayor que los poderes humanos. Y quiero que meditemos en esta mañana. A meditar por un momento sobre qué situaciones nosotros hoy tenemos temor. Pensemos en cuáles situaciones traen temor a nuestra vida. ¿Cuáles son nuestros enemigos que nos atacan constantemente? Y que muchas veces nos vemos rodeados del enemigo y pensamos, de esta no vamos a salir. Es posible que hoy estemos ante un ejército de incertidumbre, un ejército de dudas, de temores, de amenazas, pensando en qué va a pasar con mi vida, pensando qué va a pasar con estos tiempos. La pregunta es, ¿será que nosotros nos vamos a dejar vencer de ese ejército de dudas? Pensar, ¿será que esta pandemia nunca va a pasar? ¿Será que si ese virus me da, me voy a morir? Y son tantas incertidumbres que nosotros tenemos, rodeados de tantos ejércitos de incertidumbre. Y cuando estamos frente a esos ejércitos, nuestra actitud tal vez es como la del siervo de Eliseo, exclamando, ¿qué vamos a hacer ahora? Tal vez esa es nuestra expresión como la del siervo de Eliseo, frente a los ataques que muchas veces tenemos. Pero muchas veces olvidamos que Dios desde su trono nos protege. Pero también pensemos por un momento en la necesidad que hay hoy en día de hombres y mujeres de Dios que intercedan con compasión a favor del pueblo de Dios, pero también que actúen con compasión por este mundo alejado de Dios. Este mundo es un mundo que tal vez desprecia a Dios, que sus actitudes demuestran su apatía hacia Dios. Y eso es estar en contra de nuestro Dios. La noticia esta semana que causa asombro muchas veces en nosotros como cristianos es ver la idolatría por un hombre que no dio buen ejemplo en su vida, sin embargo tiene miles y miles de seguidores idolatrándolo como Dios, como el caso de Maradona, la noticia de esta semana, la muerte de Maradona, que a pesar de no dar buen ejemplo en su vida, lo idolatran como Dios. Y eso es tener apatía hacia Dios, ante un Dios poderoso, que siempre actúa con compasión y con misericordia. Muchas veces nosotros pensamos, esta gente debería caer la ira de Dios
ante esa gente que idolatra a este hombre que nos dio buen ejemplo. Pero Dios no nos manda a actuar de esa forma, nos manda a orar, a interceder por ellos, para que un día conozcan a ese Dios que nos defiende y que cuida de nosotros. Padre, gracias una vez más por tu palabra, por este privilegio que nos das de estar frente a ella y recibir el consejo de ella. Gracias por defendernos en todo momento. Gracias porque actúas con defensa con nosotros cuando estamos en peligro. Y te agradecemos, Dios, por eso. Amén. Amén. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo les acompañe durante toda esta semana. Dios les bendiga y recuerden seguir orando para lo que Dios tiene para nosotros en un futuro, conseguir el lugar de reunión. No dejen de orar por esta petición, mis amados hermanos. Dios les bendiga.